Perú atraviesa, cómo no, un momento de crisis política. Entre el 9 y el 10 de octubre pasados, el Congreso declaró la vacancia presidencial, con lo cual quedó Dina Boluarte fuera de la presidencia de Perú. Recordemos que Dina Boluarte había llegó a la presidencia después de ser la vicepresidenta del profesor Pedro Castillo, elegido por la vía democrática en las urnas en 2021. Sin embargo, el 7 de diciembre, a principios de diciembre del 2022, fue víctima de un golpe de Estado organizado principalmente por el Congreso peruano. Fue declarado vacado de la presidencia, fue encarcelado mientras se dirigía hacia la embajada mexicana porque se disponía a pedir asilo, y en su lugar fue colocada Dina Boluarte, que de inmediato recibió todo el rechazo de la población peruana, a pesar de que había sido, o más bien a causa de que había sido elegida por el pueblo como la vicepresidenta de Pedro Castillo, y en diciembre del 2022 decidió traicionarlo y colocarse al frente de la presidencia del Perú. A partir de ese momento inició lo que se ha considerado una de las peores crisis políticas del Perú en los últimos 30 años, una crisis política a la que el gobierno de Dina Boluarte respondió con balas, con represión y con violencia en contra de la población peruana. Esta violencia dejó como resultado alrededor de 60 personas asesinadas por las Fuerzas Armadas del Perú, además de cientos de heridos y decenas de perseguidos y perseguidas políticos. A partir de entonces inició un gobierno de Dina Boluarte caracterizado y manchado por escándalos de corrupción, como en esta investigación en la que se descubrió que tenía grandes relojes muy caros, relojes Rolex, cuando también se desarrolló el tema de que se aumentó el salario a pesar de la pobreza generalizada que se desarrolla en el Perú, y además pues algunos otros temas, como por ejemplo en este año la cuestión de la ley de pensiones, que es una afectación más a los derechos de la clase trabajadora peruana. Dina Boluarte fue una de las mandatarias de los ejecutivos nacionales con la menor aprobación en todo el mundo. Al final de su gobierno contaba con menos del 5% de aprobación popular, y el Congreso que la colocó en la presidencia no iba por mejor camino. A la actualidad, el Congreso tiene alrededor del 1% de aprobación nacional, si se puede, menos que la propia Dina Boluarte. Toda la movilización del 2023 y en menor medida del 2024 y del 2025 en el Perú ha girado en torno a una demanda principal de la cual se han destacado, de la que se han desprendido más bien algunas otras demandas. Esta demanda principal es la demanda de una nueva constitución para el Perú que emane de una asamblea constituyente, debido a que la actual constitución que rige en el Perú fue escrita en 1993 durante la dictadura de Alberto Fujimori, el presidente que impulsó y desarrolló el neoliberalismo en el Perú. En ese sentido, la población peruana ha exigido durante muchos años, pero con especial fuerza desde el 2023, la necesidad de contar con una nueva constitución. Sin embargo, esto no se ha cumplido. Entre el 9 y el 10 de octubre, como decíamos al principio, fue vacada Dina Boluarte, la salida de una presidenta, una salida deseada por la población desde hace bastante tiempo, aunque no en los términos en los que ocurrió. El Congreso, insistimos, este Congreso que tiene 1% de aprobación popular, decidió la salida de Dina Boluarte y en su lugar colocó al que era el presidente del Congreso, José Gerí. José Gerí ha sido acusado de violación y de abusos, de distintos tipos de abuso sexual y de malos comportamientos en relación con el trato hacia las mujeres. Sin embargo, ahora está al frente de la presidencia peruana, un país sudamericano, andino, que en los últimos 9 años ha tenido alrededor de 7 presidentes. Estamos hablando de aproximadamente entre un año y un año y medio han gobernado la mayoría de los expresidentes peruanos. El día de hoy, en Por la Intriga, hablamos de Perú. Bienvenidos y bienvenidas.
bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este nuevo capítulo de Por la Intriga. Esperamos que nuestro episodio anterior en el que presentamos esta interesante entrevista que le realizamos al parlamentario israelí haya sido de su agrado. Esperamos que les haya ayudado a entender qué es lo que está pasando dentro de la oposición israelí. Y el día de hoy decidimos tocar un tema un poco más cercano a lo que ocurre en nuestro país. Decidimos tocar qué es lo que está pasando en el Perú, en un contexto en el que la crisis política parece ser la continuidad, no parece ser la excepción, sino la regla. En este país andino que día con día nos sorprende y cuando creemos que las cosas no pueden empeorar, resulta que hay un nuevo episodio y un nuevo capítulo de esta tortura que está viviendo el pueblo peruano. Como decíamos en la introducción, Perú atraviesa por una nueva crisis política. En la semana pasada se decretó el presidente José Gerí un estado de emergencia en Lima y en el Callao, son las zonas económicas principales del Perú. Esto debido a los altísimos índices de delincuencia y de violencia que se viven en el país. Este estado de emergencia tendrá vigencia de 30 días aproximadamente, a menos que decidan extenderlo. Y en este caso, pues se suspenden diversos derechos y libertades de la población limeña, de la población capitalina. Por ejemplo, se suspende el derecho de organización, que de por sí ya estaba muy limitado en el Perú, pero con el estado de emergencia se reduce todavía más, además de otras cuestiones como por ejemplo la inviolabilidad de los hogares, es decir, que ahora las Fuerzas Armadas y la policía tienen relativamente carta blanca o carta blanca directamente para ingresar a los domicilios, aun cuando no cuenten con órdenes judiciales. El argumento de José Gerí es precisamente el combate a la delincuencia. Perú ha pasado de ser uno de los 40 países más violentos del mundo a estar en el ranking de los 10 más violentos del mundo, según algunas encuestadoras a nivel internacional. Los niveles de percepción de delincuencia y de inseguridad entre la población peruana también son bastante altos. Hablamos de más del 60%. Casi el 70% de la población peruana considera que la inseguridad es uno de los principales o el principal problema del país. En ese contexto, Dina Boluarte fue vacada de la presidencia por parte del Congreso. Insistimos, un Congreso que tampoco cuenta con el respaldo ni la aprobación popular. Deciden sacar a Dina Boluarte y pues imponer en la presidencia a José Gerí, una figura que no fue votada por los peruanos. Esto, la colocación de figuras en el Ejecutivo, ha sido una constante en los últimos 9 años. Han sido diversos presidentes o diversas figuras que han llegado a la presidencia del Perú sin haber sido elegidos o elegidas por la población peruana. El caso más representativo seguramente es el de Dina Boluarte, que despertó un rechazo impresionante entre la población. Como decíamos, no está de más repetirlo. Durante su gestión, sobre todo los primeros meses, la represión policial dejó al menos 50 personas asesinadas. Las cifras varían dependiendo de quién haga el conteo, pero se habla de alrededor de entre 50 y 60 personas asesinadas por la represión ejercida por las Fuerzas Armadas peruanas. También se habla de centenares de heridos y centenares de perseguidos y perseguidas políticas, personas que eran a lo mejor militantes, que a lo mejor eran dirigentes elegidos, dirigentes populares, que están siendo víctimas de procesos judiciales. Se les acusa de terrorismo únicamente por haberse atrevido a salir a las calles a protestar y a exigir la salida de Dina Boluarte, a exigir el respeto del voto peruano, a exigir una nueva constitución y una asamblea constituyente y a exigir la salida del Congreso. Por poner solamente un pequeño ejemplo, está el caso de las y los dirigentes del FREDEPA, el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, que participaron en las movilizaciones de diciembre del 2022 y de enero del 2023. A mediados de febrero del 2023 fueron detenidos con lujo de violencia, fueron incluso desaparecidos durante unas horas, fueron incomunicados por completo, fueron extraídos de su comunidad, de su localidad de Ayacucho y fueron trasladados a Lima
acusados de pertenecer a una organización terrorista. Sin embargo, en el desarrollo del juicio, que en el caso de ellos ameritó prisión preventiva, no pudieron demostrar efectivamente que hubiera un caso de pertenencia. Continúa el juicio de ellos y de ellas, pero ahora en libertad. Esta persecución continúa, pero bueno, un poco, digamos, en mejores condiciones, no porque la justicia peruana haya ejercido justamente la justicia, sino más bien por la incapacidad que han tenido para demostrarles estos crímenes. Las acusaciones de terrorismo contra la población peruana son el común denominador. Cualquier persona que se movilice, que salga a las calles, que exija sus derechos, es acusada o acusado de apología al terrorismo o de pertenencia a una organización terrorista. A estas incluso se han llegado a acuñar un término, terruqueo. Terruqueo significa justamente esas acusaciones infundadas de pertenencia al terrorismo. Las movilizaciones, a pesar de que Dina Boluarte no salió de la presidencia, las movilizaciones continuaron a lo largo de estos prácticamente 2 años, más de 2 años incluso, y en las últimas semanas, entre, digamos, julio y septiembre de este año, una de las principales razones por las cuales se estaba movilizando la población peruana, especialmente los jóvenes, pero no únicamente, era una movilización en contra de la ley de pensiones que se busca o que se impuso en el Perú. Esta ley de pensiones que en otros lugares, como por ejemplo en México, ya nos es muy familiar, que tiene que ver con la eliminación del derecho a una vejez digna, a vivir una vejez en tranquilidad después de haber servido durante toda una vida a tener un trabajo honesto, a pagar impuestos, etcétera. Con esta ley de pensiones en el Perú, pues se le niega a la población peruana el acceso a una vejez tranquila, a una vejez digna. La población salió a protestar en contra de esta ley. Otra ley a la cual se ha opuesto la población peruana en las últimas semanas es una legislación de amnistía con la que se busca exonerar únicamente a las Fuerzas Armadas y a la policía de los crímenes que han cometido en contra de la población. La amnistía en términos jurídicos es un concepto en el que se considera o se habla del olvido, digamos, legal de cualquier delito, de cualquier crimen cometido en el contexto de una conflictividad social. En este caso, la amnistía, que debería, si se aplicara, debería ser aplicada también para la parte, digamos, de la población civil que también se ha manifestado, que ha luchado por sus derechos. No ha sido el caso, únicamente le han buscado o únicamente esta ley va a servir y a funcionar para los militares y para la policía, que de forma totalmente desigual han hecho uso de la fuerza, insistimos, incluso ocasionando la pérdida de vidas humanas. A partir de las movilizaciones que se desarrollaron en este último mes, en el mes de octubre, la respuesta, a pesar del cambio de gobierno y de que Dina Boluarte ya no estaba en la presidencia, sino José Gerí, la respuesta ante las movilizaciones por parte del gobierno peruano fue exactamente la misma. Fue la represión, fue el envío de tropas, de Fuerzas Armadas, de policía, que se ve muy claramente en los distintos videos de las manifestaciones, disparaban prácticamente, apuntando de frente contra la población. Producto de eso, un joven hip hopero que se dedicaba a hacer música, de nombre Eduardo Ruiz, se le conocía como Truco, fue asesinado por la policía peruana. Además del asesinato de Truco, hubo 120 detenidos y decenas de heridos en estas manifestaciones. Incluso se hicieron virales las imágenes, por ejemplo, de hombres de la tercera edad que se encontraban manifestándose en las calles, ejerciendo su derecho a la protesta y que sin hacer absolutamente nada eran golpeados en la cabeza con los toletes de la policía. Esto ha hecho que continúe, digamos, la rabia popular, la rabia de la población peruana en contra de lo que se está viviendo en el Perú. La población, insistimos, pues exige una nueva constitución, exige unas nuevas elecciones y en algunos casos incluso hay sectores que continúan exigiendo que se libere a Pedro Castillo, el presidente que fue votado en 2021 por la población peruana y que actualmente se encuentra en prisión sin una sentencia, acusado de corrupción, de crímenes que no le han podido comprobar. Entonces, bueno, pues hay un sector de la población peruana que de hecho exige
la libertad de Pedro Castillo y que pueda ser restituido en la presidencia. Es importante en ese sentido señalar, por ejemplo, un aspecto que a veces no se considera tanto cuando se habla del caso peruano, que tiene que ver que con la llegada de esta, o más bien la llegada después de la presidencia de Pedro Castillo, que fue una presidencia, digamos, de carácter un poco más progresista, si lo comparamos con los gobiernos anteriores, y después, la llegada de estos sectores o el regreso de estos sectores de ultraderecha que en Perú pues se manifiestan a partir de lo que se conoce como el fujimorismo, esta corriente política encabezada por la hija del dictador Alberto Fujimori, de nombre, esta política de nombre Keiko Fujimori. Ella es, digamos, la principal dirigente de esta corriente, el fujimorismo, esta corriente de ultraderecha que actualmente se encuentra en la presidencia del Perú, que ha significado además o que ha tenido un aislamiento de la política a nivel internacional. Por poner un ejemplo, con México se han roto relaciones, se rompieron relaciones desde que se desarrolló la crisis entre el 2022 y el 2023. El embajador que en ese entonces se encontraba, el embajador mexicano que se encontraba en Perú fue expulsado, fue considerado persona non grata. Perú el Congreso consideró, es importante hacer esa aclaración porque no es el pueblo peruano, sino el Congreso peruano consideró a Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de México, como persona non grata, y esa clasificación tuvo una continuidad con el nuevo gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que también ha sido considerada como persona non grata por parte del Congreso peruano. Sin embargo, decimos este Congreso que no tiene ningún tipo de legitimidad ni de aprobación popular. Cuando estuvimos en Perú, de hecho, en las manifestaciones era una cosa muy bonita observar incluso carteles de la población peruana que decían gracias México por haber apoyado a Pedro Castillo y por haber apoyado incluso a su familia que afortunadamente pudo salir del Perú y que recibió en su momento apoyo consular por parte de nuestro país. Perú en ese sentido ha sido un país que se ha aislado de diversas fuerzas políticas a nivel regional en Latinoamérica, principalmente, digamos, respecto de nuestro país, de México. Una de las cosas que me interesaba comentar como para analizar y para entender por qué Perú ha llegado a esta situación o se encuentra en esta situación de crisis, tiene que ver también un poco con irnos hacia la historia, qué es lo que ha pasado en Perú, no en los últimos 30 años, sino un poco más atrás. En el caso peruano tenemos que en 1980, el 17 de mayo de 1980, inició un proceso armado interno, un conflicto armado interno, encabezado por el Partido Comunista del Perú, al que también se le ha conocido o se le ha llamado Sendero Luminoso. En este programa no nos vamos a referir al PSP como Sendero Luminoso, a pesar de que es el nombre más común por el que se le conoce debido a una consideración política. El objetivo de llamarle Sendero Luminoso tiene que ver con el no reconocimiento de que se trata de un partido con una ideología política clara como es el comunismo y en el caso del PSP con el marxismo, leninismo, maoísmo y con lo que ellos consideran la aplicación del maoísmo a la realidad peruana que lo cristalizan en el pensamiento Gonzalo. Gonzalo era el dirigente, el presidente del Partido Comunista del Perú. En el 17 de mayo de 1980 entonces empieza este conflicto armado, empieza con muy pequeñas acciones militares, por ejemplo, el mero 17 de mayo se hicieron algunos, que fue el día de las elecciones en ese año, se hicieron algunas pequeñas acciones, la más representativa fue en una localidad en la sierra peruana, en Chuschi, en donde se explotaron unas urnas de votación. Fue, digamos, algo relativamente sencillo si lo comparamos con el nivel de acciones y de eventos que ocurrirían a lo largo de los años. Entre 1980 y 1982 aproximadamente el Partido Comunista del Perú desarrolló diversas acciones militares con, digamos, poco freno, por así decirlo, por parte del Estado y del gobierno peruano, que todavía no había analizado cuál era la situación política y militar a la que se enfrentaba al momento de tener al Partido Comunista del Perú haciendo este tipo de acciones armadas.
Fue hasta entre 1982 y 1983 que las Fuerzas Armadas peruanas como tal entran a combatir directamente al Partido Comunista, y desde 1983 hasta 1992 se desarrolla cada vez una fase más, digamos, con mayor uso de la violencia por ambas partes en este conflicto armado interno. Sin embargo, pues a lo largo de los años se han dado a conocer algunas masacres muy graves, violaciones gravísimas a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas peruanas. Por ejemplo, el asesinato en masa de estudiantes de la Universidad de La Cantuta, muy cerca de Lima, por poner un ejemplo. También otros casos de, por ejemplo, montajes, algo que en otros conflictos también en otros conflictos regionales, digamos en América Latina, también sabemos que se volvieron el pan de cada día, que tiene que ver con la creación artificial de escenarios en los que supuestamente se combatía a guerrilleros del Ejército Guerrillero Popular del PCP, pero que en realidad pues se trataba del asesinato en masa de campesinos o de trabajadores o de peruanos, del pueblo peruano en general. Sin embargo, de acuerdo con un análisis, a pesar de esta ofensiva muy intensa de parte del ejército peruano, de acuerdo con un análisis interno del Partido Comunista del Perú, en documentos que se han hecho públicos tiempo después, el Partido Comunista del Perú estaba iniciando el análisis de una nueva fase en la lucha, una nueva fase que les llevaría a establecer, digamos, cierto equilibrio estratégico con las fuerzas peruanas. Sin embargo, en 1992 se da la detención de principalmente la dirección del Partido Comunista del Perú, encabezado, como decíamos, por al que se le conoce como el presidente Gonzalo, cuyo nombre, digamos, legal era Abimael Guzmán Reynoso. Se le detiene a él. Se le detiene también a otra miembro del comité permanente, del comité central del Partido Comunista del Perú, la profesora Elena Iparraguirre, y se detiene a una gran cantidad de militantes y de participantes en diversos órdenes y en diversos niveles de dirección del PCP. Esto ocurre a lo largo de 1992, pero la detención del comité central del PCP es el 11 de septiembre de 1992. Con la detención, la dirección del PCP considera que es necesario entrar a una nueva etapa de lucha, ya no con armas, sino sin armas, y hacen un llamado a lo que le llamaron el giro estratégico, que tenía que ver con luchar por conseguir un acuerdo de paz con el ejército peruano, es decir, un planteamiento político distinto de, bueno, está bien, pues hemos sido derrotados, nos han detenido, lleguemos a un acuerdo de paz para garantizar que haya una mejor transición a la nueva etapa que se va a tener que vivir invariablemente en el Perú. Sin embargo, la decisión de Alberto Fujimori, que era el presidente de ese momento, fue no aceptar el acuerdo de paz, a pesar de que en un inicio había dicho que sí iban a iniciar esas negociaciones, después decide que no. Y entonces lo que eso ocasiona, y ahí es en donde podemos encontrar una de las claves importantes para comprender el contexto actual, es que Fujimori decide continuar como si la guerra se desarrollara todavía. Es decir, negando el llamado que hace la dirección del Partido Comunista del Perú a que se desarrolle un diálogo con el objetivo de construir la paz, de cerrar heridas, etcétera, etcétera. Fujimori dice, no, vamos a continuar como si la guerra siguiera como hasta ese momento. Esa fue una decisión, digamos, política, porque ellos tenían claro que la situación militar había cambiado de manera drástica. Una guerra no puede continuar con la misma intensidad o no puede continuar de la misma manera cuando la dirección de la propia guerra está en las manos del enemigo. Es absurdo pensar que un ejército se pueda dirigir desde la cárcel. En ese sentido, continuaron entonces con la política de persecución, de exterminio, y de tratar de acabar con cualquier fuerza disidente en el Perú. Esa política de persecución, esa política de exterminio en contra del pueblo peruano, de negarle sus más básicos derechos, como el derecho a la organización, el derecho a la protesta, el derecho a, ¿por qué no?, cambiar del tipo de gobierno, pues ha continuado hasta nuestros días. Luego de que fuera imposible continuar con el giro estratégico, o más bien concretar el giro estratégico que proponía el Partido Comunista del Perú, lanzan
diversas organizaciones una campaña, digamos, importante a principios de siglo, a principios de los años 2000, lanzan una campaña que se llamaba Amnistía General, Solución Política y Reconciliación Nacional. Eran 3 partes que integraban una propuesta para poder, digamos, resolver los problemas derivados de la guerra, con el objetivo de mejorar la convivencia dentro de la propia población peruana y hacer una especie, no de refundación, sino de reorganización del Estado peruano que les permitiera continuar con el desarrollo, digamos, de la sociedad, ya sin todas las heridas, sin todos los rencores y sin todos los problemas que se habían o que se derivaron de la guerra. Sin embargo, a las organizaciones que propusieron esto de solución política, amnistía general, amnistía tanto para militares y policías como para los participantes del conflicto armado interno por parte de las fuerzas populares, la amnistía general y la reconciliación nacional, las organizaciones que propusieron esto fueron también terruqueadas. Se les acusó de terrorismo, se les acusó de ser brazos políticos del Partido Comunista del Perú, cuya dirección ha continuado encarcelada hasta la fecha. Por ejemplo, está el caso de la profesora Elena Iparraguirre, que continúa hasta el momento encarcelada. A pesar de que la dirección continúa encarcelada, a estas organizaciones se les ha acusado sin fundamento y sin que se puedan dar pruebas contundentes de ello, de ser organizaciones terroristas. Eso ha llevado también a la criminalización no solo de estas organizaciones, sino que ha permitido un ambiente y un escenario en el que la represión y la criminalización se ha, digamos, generalizado, no solo ante los marxistas, ante los marxistas-leninistas o marxistas-leninistas maoístas, sino en general a cualquiera que se declare en contra del gobierno, que se declare demócrata, que se declare mucho más cuando se declaran revolucionarios. Esta persecución continúa, esta persecución hasta la fecha todavía tiene, digamos, sus consecuencias legales y sus consecuencias políticas y sus consecuencias también en el asesinato. Como decíamos al principio, por ejemplo, el asesinato de participantes, de activistas, de militantes, también de gente del pueblo que ni siquiera estaba en las movilizaciones y que resultó asesinada por las Fuerzas Armadas, pero también en otro caso, los asesinatos selectivos en contra de los dirigentes encarcelados. El caso más emblemático también pues es precisamente del doctor Abimael Guzmán Reynoso, que fue asesinado hace alrededor de 4 años, el 11 de septiembre del 2021, fue asesinado en su celda por parte de una persona de las Fuerzas Armadas de Perú. Sus restos, por si no fuera suficiente el asesinato, sus restos tampoco encontraron, digamos, el reconocimiento de absolutamente ningún derecho. Después de su asesinato, unos días después, se aprobó en el Congreso peruano la Ley de Desaparición de Restos, con la que se considera que cualquier persona que haya sido acusada de terrorismo y que muera en las cárceles peruanas, sus restos no van a ser regresados a sus familias, no van a tener derecho, digamos, a tener una digna sepultura o a tener un espacio en el cual sus familiares o sus seres queridos les puedan rendir algún tipo de homenaje. Es decir, estamos hablando de una persecución que va más allá incluso de la muerte. En algunos momentos de la historia, pienso por ejemplo en el caso de la Segunda Guerra Mundial o incluso en casos emblemáticos e históricos como el enfrentamiento entre Troya y Atenas, se permitía un espacio para que las partes contendientes enterraran a sus muertos, les rindieran homenaje. Los nazis, decimos, incluso en algunos países del mundo tienen espacios en donde han sido enterrados y pues quienes están de acuerdo con ellos incluso les rinden homenaje. En este caso, a una persona como el doctor Abimael Guzmán Reynoso le han negado ese derecho incluso de contar con una sepultura. Él fue el primero al que se lo aplicaron. A otros dirigentes, por ejemplo, del movimiento revolucionario Túpac Amaru, el MRTA, también les han aplicado esta ley de desaparición de restos y seguramente lo seguirán aplicando en otros casos. Nos remitimos a esta cuestión del conflicto armado interno de los 80s en el Perú para explicar un poco acerca de la crisis política que actualmente vive el país andino.
Desde nuestra perspectiva es imposible comprender el nivel de crisis política que atraviesa el Perú si no entendemos también el nivel de remecimiento de la sociedad peruana a partir de ese conflicto de los años 80 que desarrolló y que encabezó el Partido Comunista del Perú. Las transformaciones económicas fueron muy importantes. Perú pasó de ser un país semicolonial y semifeudal a ser un país de capitalismo dependiente del imperialismo principalmente estadounidense, pero bueno, hubo una transformación en el sistema económico peruano que pasa del semifeudalismo y de la semicolonialidad al capitalismo de carácter dependiente. En ese sentido también hubo algunos cambios y algunas mejoras en la situación de algunos sectores de la población peruana, por ejemplo, el caso de las mujeres. Durante la Guerra Popular y a partir de ese proceso de este conflicto armado interno, las mujeres mejoraron sus condiciones de vida, pudieron tener mejores condiciones, mejores herramientas de lucha para lograr para avanzar en el camino por su emancipación y por su liberación del yugo de la opresión capitalista y patriarcal. En ese sentido, pues cambió mucho la sociedad peruana, pero también pues ha tenido esta consecuencia de la continuación de la política de guerra por parte del Estado peruano que ha llevado a la criminalización, a la persecución y que ha impedido que se pueda desarrollar un proceso realmente democrático en ese país que pueda garantizar que se resuelvan estas crisis políticas, que la sociedad peruana pueda continuar avanzando y desarrollando las fuerzas productivas, desarrollando las ideas, la cultura, etcétera, etcétera, porque pareciera que la sociedad peruana está condenada a la crisis tras la crisis tras la crisis y el cambio de gobierno tras el cambio de gobierno. Algunas de las organizaciones que se manifestaron de manera muy, muy intensa entre 2022 y 2023 decían que Dina Boluarte era la representante, digamos, de estos problemas estructurales del Perú. Sin embargo, con su salida no se resolvería de fondo el problema. Tan solo a una semana de que Dina Boluarte haya salido de la presidencia y que haya llegado José Gerí, podríamos intuir que estas organizaciones tenían razón. Pareciera que a pesar de que Dina Boluarte salió de la presidencia, continúa la crisis política en Perú porque tiene raíces estructurales. Eso es una crisis que no se va a solucionar únicamente con un cambio de una figura presidencial por otra, mucho menos cuando estas figuras presidenciales no han sido elegidas por la propia población peruana, sino que han sido impuestas en este caso pues por el fujimorismo. Estaremos atentos y atentas a ver cómo continúa desarrollándose la crisis en Perú. Le mandamos un abrazo al querido pueblo peruano, un pueblo digno, un pueblo en lucha, un pueblo en resistencia que nos ha demostrado a lo largo de las décadas que a pesar de los golpes recibidos, a pesar de las dificultades, a pesar de la represión, de los asesinatos, de los desaparecidos, pues no los han vencido. Mucha fuerza, Perú, y pues les agradecemos a todos y a todas ustedes que se hayan quedado en este capítulo de Por la Intriga, en donde continuamos analizando algunos de los temas a nivel nacional e internacional que creemos que pueden ser de interés porque representan o tienen algunas claves para comprender el momento actual que atraviesa nuestro país. Si les gustó este capítulo, pues les invitamos a compartir, a comentar, también a suscribirse al canal de YouTube y también a las distintas redes sociales que les vamos a dejar en la descripción. Y pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.